Dios te bendiga, amado hermano o amigo que nos escuchas y que nos estás viendo a través de estos medios. Dios te bendiga a ti también que nos estás mirando ahora. Esta es la Iglesia Evangélica Unida, Congregación La Rambla, obedeciendo ese mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y a ti te digo que la paz de Dios, el amor de su Hijo Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo te acompañe, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Sí, este es el día que nos regaló el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. No importa la prueba por la que estés pasando, no importa la situación, no importa el sufrimiento, nos gozamos en el Señor porque es que Dios es bueno, bueno, bueno. Y Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Nuestro templo está cerrado por la situación, sí, el templo está cerrado, pero la palabra de Dios, su mensaje, ese no está encerrado, porque la Sagrada Escritura bien clarito que nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás, jamás podrá pasar. Dios le bendiga, mis hermanos. Reciban una rica y abundante bendición en esta tarde a todos aquellos hermanos que nos están escuchando, que nos están observando. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. A todos aquellos que tienen sed, que tienen hambre de escuchar la palabra de Dios. Nos llena de gran fortaleza, esa palabra que nos llena de gran amor, de gran fortaleza para seguir luchando con esta crisis que nos está abarcando, que nos está agobiando, que nos está destruyendo, que nos está llevando hasta la muerte. Que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones a cada uno. Esta crisis tiene grandes problemas, nos trae grandes problemas sociales, problemas económicos, problemas hasta el mismo gobierno. Una crisis social porque estamos encerrados, estamos fuera de la coinonía, fuera del compañerismo, fuera de las amistades, por la crisis que nos está azotando. Le está azotando también a los gobiernos y todos los gobiernos del mundo, empezando por el de nuestro Puerto Rico. Está inquieto, está desesperado, buscando soluciones para dar con los remedios para esta crisis que nos está destruyendo. Pero el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, siempre tiene buenas noticias para cada uno de nosotros. El Señor nos dice siempre las cosas buenas y nos da buenas noticias. Él nos dice en Mateo 11:28, nos da un llamado, nos hace una invitación a cada uno de nosotros, aún al gobierno y a todos los pueblos del mundo que están pasando por la misma crisis. Nos está diciendo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Nos está haciendo una invitación y nos abre las puertas para que vengamos a Él. Pero Dios nos pide que tengamos obediencia a su palabra. Es todo lo que nos está pidiendo, obediencia a su palabra. Nos está pidiendo también que tengamos arrepentimiento de lo alto, obediencia. Eso es lo que nos pide el Señor. El Señor les hace este llamado, lo está haciendo al pueblo judío, el pueblo que lo despreció, el pueblo que lo negó. Este pueblo estaba pasando por una crisis grande, peor que la que estamos pasando nosotros hoy.
pero el Señor les da siempre esa noticia grande. Vengan a mí, ese llamamiento, esa invitación. Venid a mí todos los cargados y los trabajados, que yo los haré descansar. Aquel pueblo judío estaba pasando por una gran crisis por el dominio que tenía aquel pueblo bajo el rey o los reyes de los romanos. Aquello era terrible. Además de los romanos que los tenían esclavizados, también los fariseos y los escribas, que eran gente de otras sectas religiosas que Jesús no consideraba buenas y que no eran buenas, ¿verdad? Porque se convirtieron en enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor, en medio de esa crisis, en medio de esas pruebas, en medio de esas cargas que tenía aquel pueblo judío, les dice: venid a mí todos, porque sabía que estaban cansados, que estaban trabajados, que estaban destruidos, ¿verdad? Aquel pueblo estaba lleno de cargas. Y Cristo tiene un premio para aquellos que le obedecen. Y dice, ese premio lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 21. Dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca tendrá muerte. En otras palabras, el que es obediente, los obedientes a mi palabra, esos no verán muerte nunca, porque esos tienen la salvación asegurada. Gloria a Dios. En Apocalipsis 2:10 nos dice que seamos fieles. Dice Apocalipsis 2:10: sed fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Les daré la corona de la vida. Y esa vida es la vida eterna. Solamente nos está pidiendo obediencia a su palabra. Amén, hermano Tony. Siguiendo esa línea de pensamiento sobre el tema de la obediencia de la palabra de Dios, en Hebreos 5, del 7 al 9 nos dice: mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Qué lectura interesante nos ha hecho la hermana Olga. Qué interesante. Dice cómo Jesús nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo aprendió a ser obedientes. Gloria a Dios. A pesar de que Jesús tiene doble personalidad, tenía y tiene y sigue teniendo y tendrá toda la vida, porque Jesús, mientras no resucitó, tenía dos personalidades: era hombre y era Dios a la vez. Como hombre tenía unas necesidades, las necesidades como las tenemos todos y cada uno de nosotros, pero como Dios tenía el poder de la omnisciencia, lo sabía todo, pero Dios, Jesús, como hombre, se vio en la necesidad de aprender la obediencia, y lo dice en la lectura muy claro, que Jesús, como todo lo podía y todo lo puede, bien, convirtió a aquel pueblo en el salón de clase, porque allí fue discípulo, pero discípulos de los mismos judíos, de los mismos hebreos, a pesar de que eran enemigos de él.
Él aprendió porque tuvo muchos sufrimientos. Y en medio del sufrimiento o de los sufrimientos, Jesús aprendió la obediencia. Dice que se perfeccionó en la obediencia. Qué lindo, qué interesante. Jesús aprendiendo como hombre, aprendiendo a la obediencia. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? El Señor no nos pide otra cosa a nosotros. Lo que nos está pidiendo es obediencia. Y Él mismo la aprendió con su pueblo a través de los sufrimientos. Gloria a Dios. Hebreos 5. Es que Jesucristo es el ejemplo vivo de la obediencia. Fíjate lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Él fue maltratado. Sí, Jesús fue maltratado, pero se sometió humildemente al sacrificio de la muerte sin abrir su boca. O sea que Él no se quejó. Jesucristo es el modelo de la obediencia. Y nosotros por cualquier cosita ya nos estamos quejando. Pero ahora yo veo, por la razón que el apóstol Pablo exhorta a su iglesia de los Corintios cuando les dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque aquella iglesia era dura, aquella iglesia era desobediente, aquella iglesia, hacía cosas de idolatría, cosas que no le agradaban a Dios. Y entonces el apóstol Pablo los exhorta, los invita y les dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero es que eso mismo nos está diciendo hoy en día, que nosotros seamos obedientes, que nosotros busquemos más de Cristo, que nosotros nos perfeccionemos en la palabra para cumplir ese mandato de llevar el evangelio a toda criatura, pero siendo también nosotros testigos, dando testimonio de ese evangelio. La Biblia es clara. La Biblia dice en Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, hermanos, el Señor nos está diciendo que seamos fieles, que seamos obedientes hasta la muerte para poder ganar esa corona de la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.